Y atento, hemos estado con respecto al IMASEC, que la verdad que tú lo pronosticaste la semana pasada, un IMASEC bastante más alto de lo esperado, un 2,7%, pero vamos a estar desglosando cada uno de los elementos que tiene esta cifra, pero antes lo que ustedes están esperando. Alejandro, ¿cuáles son los indicadores? Los mercados globales. ¿Cómo han estado los mercados globales? ¿Cómo está China en el día de hoy? China está bajando. La bolsa de Shanghái descendió un 2,06%. Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,44%. El Nikkei arriba un 0,46%. Nos vamos a Europa. Las plazas ya cerradas y todas al alza. El FTSE 100 de Londres un 0,98%. El CAC 40 de París un 1,65%. El DAX alemán 1,57%. Y el IBEX 35 de España un 1,16%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tenemos resultados dispares porque mientras el Dow Jones baja pero casi plano, un 0,02%, el Standard & Poor's crece un 0,34% y Nasdaq también lo hace en un 0,81%. En Santiago la bolsa está en azul, un 0,30%, el IPSA o el IGPA aumenta también un 0,21%. ¿Qué pasó con el precio del cobre? Tuvo una baja en el día de hoy, un 0,84%, en la bolsa de metales de Londres, $2,34 la libra contado grado A. Y uno podría haber esperado que si bajaba el precio del cobre, subiera el dólar, pero no fue así. No, bajó el dólar. Porque no es el único factor que Exactamente, afecta. No es el único factor y hemos visto cómo hay factores mucho más interesantes e importantes que están afectando el precio de la divisa. Bajó hoy día el precio del dólar en un 3,3 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 6,82,1 y vendedor 6,82,4. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y puede hacer algún comentario, algún Twitter, algún comentario a Alejandro Alarcón en @infinitafm. ¿Por dónde partimos? Por supuesto por el IMASEC, me imagino. Sí, pues tenemos un IMASEC que estuvo sobre los IMASEC del anterior al trimestre. Recordemos que el mes de abril el IMASEC marcó 1,7 y en el mes de mayo 0,8, pero sí. Ahora tenemos 2,7, que para ser justo es un efecto estadístico porque el anterior año en junio tuvimos un IMASEC muy débil. ¿No es cierto? ¿1%? Fue 0,9, menos de 1%. Y por lo tanto, lo que vemos es que la economía sigue porque el trimestre dio un 1,7, que lo componemos con el 2,4, y el semestre, por lo tanto, da 2,05, 2%. En la meseta el 2%, donde está estancada nuestra economía. Nuestra economía está en el 2%. Y lo importante, Paulina, es ver qué va a pasar en el segundo semestre. Que para ver si quedamos en 2 o subimos un poquito. Y hoy día me preguntaron, y yo que soy siempre optimista, termino el año con un 2,3, pero para eso se tienen que dar una serie de condiciones. No siempre optimista, ¿te acuerdas que cambiaste un poco tu foco? Claro, el año pasado te decían que eras muy optimista, claro. Pero ahora estás... Ahí me pegaban palos algunos. Ahora te pegan palos otros. Entonces, entre algunos y otros está la verdad. Y la verdad es que la economía chilena está débil. Esa es la verdad, y hay que hacer cosas, básicamente que tienen que ver con la inversión. Bueno, eso también es bien interesante. Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo una encuesta del Banco Central que habla de los empresarios que están moviendo sus inversiones al exterior y la verdad es que no ven buenas perspectivas en nuestro país. Lo hemos visto con la confianza del consumidor, cómo ha bajado la confianza empresarial. Este estudio que también se hace con la universidad, creo que... ¿La Universidad del Desarrollo? La Universidad del Desarrollo, que hacen un indicador y que tiene que ver con cómo ven... Es parecido al PMI. Es parecido al PMI, exactamente, sí. Markit, ¿no es cierto? Sí. Que se encuestan a los gerentes de compra. Claro, entonces, obviamente, como cuando uno entrevista a los gerentes de compra, uno se da cuenta si en perspectiva hay un análisis de un proyecto nuevo, hay ansiedad por comprar cosas. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo la importación de bienes de capital en nuestro país ha ido a la baja, la inversión, lo hemos dicho, ha ido a la baja. Y son elementos muy importantes, sobre todo cuando se abre la perspectiva del presupuesto para el 2016. La semana pasada estaba leyendo un artículo sobre los principales elementos que tiene que tener este presupuesto 2016 y también lo que ha dicho el ministro sobre el déficit fiscal. Así es. El primer trimestre fue mejor que este trimestre. Entonces eso nos daría una tendencia a la baja, pero... Lo más importante, Paulina, es que este tema de la inversión en el primer trimestre también fue una caída. Y vamos a tener cifras el 19 de agosto, cuando el Banco Central publique el trimestre, y vamos a ver. Yo tengo la sensación que va a volver a ser negativa la inversión, lo que quiere decir que está cayendo nuevo. Y el Banco Central ha pronosticado
que este año la inversión crecería menos de 1%, un 0,7%. Entonces, esa es la clave para la segunda parte del año, porque si la inversión sigue cayendo este año, ni siquiera llega al 0,7%, es difícil que se mantenga el 2%. Si las perspectivas de inversión mejoran, ahí podríamos tener un repunte, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda parte del año fue muy débil el año pasado. Tuvimos menos del 2% de crecimiento en los 2 trimestres. Y hablando un poco de la visión que tú tienes, porque todo partido hemos hecho un poco una mezcla de temas, pero a raíz partimos, ¿no es cierto?, nuestro programa con el tema del IMASEC y las perspectivas que se abrieron con respecto a este IMASEC de este mes y el que viene, ¿no es cierto?, que ya es el mes de julio. Sería el primer mes del tercer trimestre. Porque ya conocimos el de hoy, fue el del mes de junio. Y que obviamente que durante la semana pasada ya habíamos hablado sobre estos indicadores que habían salido más positivos de lo esperado por el mercado y que podía tender, ¿no es cierto?, a tener comercio afectó. Comercio, bueno, ¿y qué pasa con el comercio? También tiene que ver con la Copa América. Con la Copa América. Sí, que en junio fue bueno porque fue el mes de que se vendieron, al menos se vendían banderitas chilenas. Para dar una muestra. Pero no solo banderitas chilenas, vendían, sino sí, es como un buque insignia eso. Sí, se venden, pero también se vendían camisetas, zapatillas y sobre todo bueno, también los turistas, ¿no? Y además, los turistas que gastan. La verdad que hubo una gran importancia. Hasta los argentinos gastaban. Sí, decían que los mejores eran los mexicanos, pero los mexicanos la verdad que no duraron mucho la Copa América, así que... No, y así como no van a durar mucho. Oye, salieron campeones la llamada Copa de Centroamérica, la CONCACAF, y donde hubo un escándalo, tú supiste, en las semifinales. Y después cuando llegó el entrenador a México, le pegó a alguien y lo echaron. Y ahora quieren contratar a nuestro entrenador. ¿Cómo se llama nuestro entrenador? Sampaoli lo quieren ¿serio? Los mexicanos lo quieren contratar. Mira. Que no nos traicionen. Le están ofreciendo el doble lo que ganan acá. Mentira. Sí. Sampaoli, quédate con nosotros. No. Es muy trabajador Sampaoli, sí. Es muy táctico. Es muy táctico, ha hecho un gran profesional, hay que destacar. Cuando uno hace bien las cosas y él hace bien las cosas. Saludos a Sampaoli si está ¿cierto? Escuchando este programa. Sí. ¿Ah? Aquí le decimos, de todas maneras, somos fan de Sampaoli. Somos fan, absoluto. Sí. Bueno, ¿por dónde vamos? Yo creo que también es interesante... decirte, el producto va a hacer función de que mejore las perspectivas, la confianza, es clave. Las expectativas empresariales, los empresarios siguen de duelo. Y la verdad que con el famoso cónclave... La verdad que siguieron de duelo. Porque dicen que esto se bandió más a la izquierda. Entonces, oye, sí, porque la presidenta además volvió a hablar sobre esta asamblea constituyente y los cabildos que iban a comenzar en el mes de la patria, en septiembre. Los cabildos. Entonces, oye, yo creo que aquí estamos jugando con fuego. Si seguimos en esta cosa de afectar las expectativas empresariales. Mira lo que pasa con las exportaciones, Paulina. Creo que lo dijimos, se la vamos a volver a explicar a las amigas y amigos que escuchan. Deberían estar volando las exportaciones con este tipo de cambio. Claro, el tipo de cambio llegó a la resonante cifra de 680. Hace 14, 15 meses atrás estaba en 480. O sea, es una devaluación elefantiásica, si me permiten la palabra, de elefante grande, ¿no es cierto? Que ha hecho muy competitivos todos los productos chilenos. Pero además de tener mucha competitividad, hay que ver ¿dónde van dirigidos nuestros productos? A China, el 24% del total de las exportaciones. A Estados Unidos, el 12%. A Japón, el 10%. A la India, 6-7%. A Corea del Sur, 6%. ¿Qué tienen en común todos esos países? Inclusive China, que se ha debilitado, pero todavía va a crecer sobre el 6%. ¿Qué tienen en común? Que están teniendo tasas de crecimiento bastante interesantes y por lo tanto hay actividad. Por lo tanto, es un momento extraordinario para que los exportadores empezaran a exportar más. Entonces, yo me fui a la sexta región donde producen uva, ¿no es cierto? Y le pregunté a un exportador y me dijo, mira, yo tengo una camioneta y una máquina esta que saca y empaca, el empacking, le dicen. Entonces yo le pregunté, oye, con este dólar, ¿por qué no te compras otra camioneta? Otra camioneta y otra máquina. Y me dijo, no puedo decirlo al aire, la palabra está en más. ¿Pero por qué le digo? Por la incertidumbre. Porque no sé lo que va a pasar. Entonces ahí caché, además de estudiar la ecuación de Marshall-Lerner y todo lo que le enseño a los niños, que no me resultó la ecuación de Marshall-Lerner porque al final la incertidumbre, ¡mu de nuevo! Me llegaste a asustar con ese ¡mu! tan porque acuérdate que en este programa la incertidumbre la hemos denominado ¡mu! Entonces, exactamente. ¡mu! Hace que los exportadores no respondan a las mejoras de las condiciones internacionales, lo que es muy grave porque precisamente el tipo de cambio está
diseñado de una manera que sea flexible para que acomode el ciclo económico, para que no se nos caiga tanto el ciclo, que se sustituya consumo externo, sustituye el consumo externo al consumo interno que está muy blando. Y eso no está funcionando nuevamente porque la inversión sigue cayendo. Ese es el talón de Aquiles. Si no hay inversión, no vamos a regular el crecimiento. Y además, por ejemplo, el otro lado, porque los exportadores están felices, pero los importadores no están felices. ¿Qué ha pasado? Lo que ha dicho, por ejemplo, los automóviles que han bajado sus ventas y van a tener que en algún minuto subir los precios. Son los perdedores. Son los perdedores. Y la gente... La inflación. La inflación que la vamos a conocer este viernes. ¿Qué va a pasar con la inflación? Yo creo que la inflación va a ser 0,5. ¿Tú estás más alto que las expectativas? Sí, porque el dólar ha subido mucho y el dólar le pega una gran cantidad. Acuérdate, lo que Paulina, sí ha bajado el precio de la benzina, el precio del petróleo ha tenido una baja. El petróleo ha bajado mucho por todo lo que está pasando con el petróleo. Un día le vamos a dedicar a hacer un análisis al petróleo, incluyendo el acuerdo Irán-Estados Unidos, que ha bajado también, que ha incidido en Bueno, claro que sí, porque acuérdate que Irán tiene grandes reservas de petróleo y lo tenían guardado, más que bloqueado, ¿no? Pues si le tenían bloqueada la venta. Entonces, y además porque en el futuro está la sustitución. Pero eso nos indica que si sube es por el tipo de cambio. Oye, el dólar flexible es bueno. A mí me enseñaron de niñito chico cuando estudiaba economía, cuando era un niñito, que había otra alternativa. Pero después con el tiempo me di cuenta que el régimen cambiario que ayuda a suavizar el ciclo económico flexible, pero tiene que ser acompañado por la inversión. Voy a escribir sobre eso. Y fíjate que lo mismo, estaba leyendo también un artículo sobre un encuentro, ¿no es cierto?, que hacen sobre los directores de ICARE. También creen que la confianza empresarial aún no toca fondo, pese a la fuerte baja que tuvo en julio. O sea, imagínate, aún no toca fondo. ¿Cuánto llegó? Déjame ver la cifra exacta, pero bajó un montón. Déjame mirar, déjame ver la página, hacia dónde está pero ha bajado de una manera muy, muy importante. Y bueno, y entre medio, mientras yo lo busco, te voy a poner otro tema, para que tú hables, que el 52% del cobre, por ejemplo, que se extraerá este año en nuestro país, tiene un costo de producción cercano al precio actual, es decir, a los $2.34. Y bueno, y en algunas divisiones, por ejemplo, en El Salvador, que recibió una naya, un cariñito, por lo que dije el programa pasado. Ah, sí, cuenta. Algo así, que facho o desgraciado, así. ¿De verdad? ¿Por qué dijiste lo que dijiste del trabajador? Y yo lo que me acuerdo que dije, por favor, fue que lamentaba la muerte del trabajador. No, lo que tú dijiste pero también no acepto que alguien agarre una máquina y se la tire encima a los carabineros. Sí. O sea, no, y que nadie sabe el nombre. Entonces, y recibí un cariñito, una nai por Twitter. Y yo le di el argumento y no me contestó, así que... Y un señor que tenía un nombre extraño y salía la cara de este tipo, la naranja mecánica en la película. Ah, chuta. O sea, más encima desconocido, ¿no? Claro. O sea, obviamente que... Pero en fin, mantengo lo que dije la semana pasada. Aquí está. No solo por el derrumbe que marcó en julio, 42,62 puntos, con 16 meses seguidos en terreno mensual negativo desde el 2008, en plena crisis subprime. Entonces, obviamente, que lo que dicen que puede llegar incluso más abajo la confianza al nivel de empresarial. Ahí está la variable MU, ¿no es cierto?, que puede empeorar incluso. Había mucha perspectiva con respecto a este nuevo gabinete, a lo que podía hacer o no el ministro Rodrigo Valdés, pero no, es un ministro que no puede actuar por sí solo. No, sí, es el ministro, no es presidente. No, el presidente. Ya lo dijimos. Pero mira, a mí me preocupa mucho esta situación de la expectativa, porque efectivamente esta variable MU está llevando abajo el gasto, como dijo un economista en un programa de televisión hace poco. Esto es lo mismo que la gente, si ve que va a llover, pero no llueve, o está viendo si caen gotas o no saca el paraguas. Entonces, mientras no haya certidumbre de si va a llover o no van a sacar el paraguas los empresarios. Y lo otro que me dijeron en un programa de televisión de una red amiga televisiva, tú la conoces, Paulina, me preguntaron si los empresarios hacían esto por razones ideológicas. Y yo le dije, pero me parece ridículo, porque ¿pero qué razones ideológicas? Había tenido una conversación. Los empresarios en este país no actúan por razones ideológicas, actúan para poder ganar más dinero y para dar más empleo y para generar riqueza. Entonces me pareció absurdo y siempre es muy fácil darle a los empresarios, y yo creo que es muy injusto. Bueno, tenemos noticias con respecto a Estados Unidos. En el día de hoy salen unas declaraciones que tienen que ver con la posible alza de tasas. Fíjate que habló el presidente de la Fed de Atlanta,
entregó el respaldo al inicio de alzas de la Fed en septiembre, incrementando obviamente el valor del dólar a nivel global. Eso fue a nivel global. Y también en el día de hoy tenemos cifras del sector privado en Estados Unidos que frena su ritmo de creación de empleo en julio. Estamos a puertas de la cifra de empleo que vamos a conocer el viernes, el empleo no agrícola. Estamos hablando de esta cifra preliminar. Se crearon 185.000 nuevos puestos de trabajo por debajo de los resultados en junio y de los 210.000 empleos esperados por los analistas. Se han ido creando fuerzas en Estados Unidos que están previniendo que la Reserva Federal suba la tasa de interés en septiembre. Yo no digo que no lo vaya a hacer, porque la señora Yellen fue bastante explícita, casi, de esos mensajes crípticos que envía la presidenta de la Reserva Federal, da toda la sensación, incluso los principales diarios de análisis económico mundial, el Financial Times, el Economist, han concluido que es casi seguro que sube la tasa de interés. Pero se han ido creando presiones porque el fortalecimiento del dólar significa que se devalúan todas las otras monedas. Y se hace también Estados Unidos menos competitivo. Hace Estados Unidos menos competitivo, que ya tuvo un costo fuerte en el primer trimestre. Pero para los países emergentes es complicado porque eso empieza a alejar los flujos de capitales por otra razón. Además de países por el riesgo país, además por el diferencial de tasa, ahora aparecen muy fuertes las expectativas de devaluación y eso aleja los capitales. Cuando hay expectativas de revaluación, los capitales quieren entrar a tu país. Cuando hay expectativas de devaluación, los capitales se devuelven. Esa es la regla. Y eso es lo que ha pasado también. ¿Y eso también es lo que ha pasado en nuestro país? Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, Estados Unidos, y presionado por el Fondo Monetario Internacional, y presionado por la demanda interna, ¿no es cierto?, en forma de exportaciones, que los exportadores norteamericanos se hacen muy poco competitivos. Fíjate que hay déficit comercial en Estados Unidos en el día de hoy, también hay cifras de eso, se dispara a un 7,1% durante el mes de junio. Claro, y eso porque las exportaciones se han debilitado. Entonces, vamos a estudiar con mucho cuidado las próximas cifras que vengan a Estados Unidos para saber si la señora Yellen va a tener la fuerza para convencer al Consejo de la Reserva Federal que hay que subir la tasa de interés o no por todas estas razones. Bueno, vamos a estar atentos, pero ya es minuto de hacer una pausa. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, él es economista y profesor de la Universidad de Chile. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más. Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, son las 2:20 en sus decisiones financieras. BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, profesor y economista, porque profesor y académico es redundante. Claro. Vámonos a Europa, Alejandro, estábamos hablando de la zona euro y hay ventas minoristas en el día de hoy que disminuyen un 0,6%, fue una caída mayor de lo esperado, y de esta forma, ¿qué es lo que se muestra? ¿No es cierto? Pareciera que el consumo privado creció en menor medida durante el segundo trimestre del 2015, pero yo creo que es interesante también el PMI de servicios de julio, que aumenta a 54 puntos, algo por sobre del preliminar. Sabemos, ¿no es cierto?, que el PMI es un dato clave con respecto al desarrollo de la economía, de las expectativas con respecto, lo decíamos, ¿no es cierto? Yo Europa la estoy viendo bien, después del sofocón que pasó con Grecia, que se ha ido estabilizando, aunque la bolsa griega obviamente tuvo las caídas que tenía que tener, una vez que Varoufakis fue sacado de la línea, porque a Varoufakis lo echaron. Oye, pero viste que Varoufakis sigue escribiendo, y escribe en distintos... Yo lo leí en el Financial Times. Sí, ha seguido. Pero, ¿está como columnista ahora? Tan loco, porque él realmente fue notable la muñeca política de Tsipras, del primer ministro.
¿no es cierto? Y yo veo que se está estabilizando bastante. Hoy día hay declaraciones de Tsipras con respecto a que confía a llegar a un acuerdo pronto. Sí, se va a llegar. Pero obviamente reconoce que será espinoso. Espinoso, si todo es espinoso en la vida. Si tú negocias todo, negocia con tu hijo, negocia con tu mujer, negocia con tus amigos, negocia con en todo el trabajo. Mundo. Sí. Es una constante negociación. Así es la vida. Pero mira, yo veo a Europa bien y España para mí es un símbolo. España puede crecer este año 3%. Lo encuentro espectacular. Es impresionante cómo España ha dado un vuelco. Todavía tiene un talón de Aquiles que es su desempleo, que es muy alto. Pero en términos financieros está estabilizado. Fíjate que el riesgo país de España en este momento está bajo los 100 puntos con respecto al bono alemán. Acuérdate que hace cuánto, hace 2 años estaban 500. 700, llegó a 700. En 700 puntos básicos, Paulina, no se pueden pagar. O sea, 700 puntos básicos es un pre-default. Expliquémosle a la gente qué significa 700 puntos básicos significa que la gente puede conseguir financiamiento en Alemania comprando bonos alemanes, ¿no es cierto? O puede conseguir un mejor premio en España en esa época y le pagan más. Pero la posibilidad de que le devuelvan el capital y que incluso le empiecen a no pagar. 7-1, ¿no? Claro, no es exactamente eso, pero es mucho riesgo. Claro, es 700 puntos más caro que el bono alemán. O sea, tengo más premios, pero tengo más riesgo. Entonces, ¿por qué pre-default? Porque un país que está en problema, que está elevando las tasas por premio o por riesgo de esa manera, es muy posible que no te lo paguen. Es lo que le ha pasado a Argentina, es lo que le ha pasado a Rusia, es lo que le ha pasado a mucha gente. Oye, ¿qué le va a pasar a Argentina? Tenemos Argentina, yo creo pero que la verdad que se está bandeando hacia Scioli. Sí, hubo un momento que había como parejo. Macri estaba como punteando, pero ya no. Se iba agrandando el margen. Se iba agrandando, probablemente a ganar Scioli, pero Scioli va a tomar medidas que van a significar que el dólar va a flotar en Argentina, que ahora tú sabes que está intervenido el dólar. Creo que estaba en relación a 15 y 9, ¿no? Claro, llegó casi a 15. Llegó y 15 el nuevo oficial, pero además se va a abrir la cuenta capitales. Porque esto es lo mismo cuando estás en tu casa y alguien te dice, me voy. Tú abres la puerta. Porque el que sale puede entrar de nuevo. Pero si tú pones llave en la puerta, se va a salir por una ventana, por la chimenea, o va a empezar con un hacha a la puerta. Por lo tanto, nunca hay que poner medidas tan restrictivas. Hay que dejar que el capital fluya y hacer cosas razonables. Bueno, también hay una serie de restricciones, incluso a los exportadores de soya, que tienen que pagar. ¿Te acuerdas que no se ha hablado mucho, pero en algún minuto salió toda la industria agrícola en Argentina que estaba pero en pie de guerra con el gobierno de la Cristina Fernández? Claro. Pero yo creo que Cristina Kirchner Fernández hizo muchos temas populistas que pusieron a Argentina realmente en una situación muy precaria. Y por eso que los inversionistas no tenían interés en Argentina. Yo, la última vez que fue hace poco, me encontré con muchos inversionistas en donde estaba residiendo, que voy a pasar un aviso en el Hotel Intercontinental, que es uno de los mejores hoteles que hay en Buenos Aires. Y conversando con estos inversionistas, yo les decía, pero ¿cómo tienen tanta confianza? Porque en octubre se va Cristina. Eso me decían los inversionistas. Entonces yo les decía, pero puede llegar otro del mismo partido. No, es lo mismo, me decía, porque aquí... Entonces conversé con un señor y le pregunté, ¿cuánto es lo que estoy creando un fondo por $2.000 millones? Entonces, espérame un poquito, me voy a sentar, le dije yo. $2.000 millones. Entonces, ahí fue cuando le dije, bueno, no tienes miedo porque hay control de capitales, el tipo de cambio está fijo. No, si en octubre cambia, me dice. Entonces, bueno, le tengo que creer. Lo que no cambia en octubre es la situación de Brasil. Brasil está muy, complicado. muy complicado. Cada semana vemos cifras que... Sí. Yo le dije hay temas de corrupción bien fuertes, el asesor principal de Lula, es muy complicado. Yo hace muchos meses le dije a los clientes que me querían escuchar y a los auditores y auditoras que yo me había salido de Brasil y estoy más feliz que nunca de haberme salido de Brasil. Así que si alguien se enoja conmigo, ya es otro problema. Y hablando de salirse de Brasil y de otros mercados, ¿qué pasa con la expectativa de la evolución del tipo de cambio? ¿Tú crees que puede seguir creciendo? Bueno, yo creo que la señal más potente en estos momentos, en las últimas semanas, fue que el precio del cobre empezó a caer. Pero todavía hay otras razones, como dijimos. Si hay expectativas que se produzca el ajuste de tasa en Estados Unidos en septiembre, claramente eso fortalece el dólar. Pero yo creo que el precio del cobre lamentablemente podría seguir ajustándose un poquito a la baja y eso va a hacer flotar. Yo no descarto que tengamos
hacia fin de año un dólar muy cercano, 700, muy cercano. No lo descarto. Mira, voy a pasar otro aviso. El domingo, léanme en el Mercurio. Léanme, por favor. ¿De qué vas a escribir? No escribí, sino que di unas opiniones y que viene un reportaje, estoy adelantando sobre el dólar. Voy a escribir sobre el tipo de cambio para el lunes. O sea, si no me leen el domingo, léanme el lunes. Escúchenos a nosotros en Mirada Financiera. Déjate pasar propaganda para otros medios de comunicación, caramba. Diga que el miércoles lo voy a decir en este programa con la Paulina. Pues ya lo dije. Pues. Sí, pero igual. Lo dije primero, en la primicia. Me pongo celosa. Tanto compartir con otros medios está bueno un poco, pero no tanto. Me preguntan. Está bien, me parece. Yo soy generoso. Y eso obviamente que genera también una mayor audiencia de nuestro programa. Así que, oye, lo que le ayuda también sobre Mojado, hablamos un poco de los mexicanos, ¿no es cierto? Que no le había ido muy bien en el fútbol, que había ganado la Copa CONCACAF, ¿no es cierto? Que habían despedido al entrenador, que los combos, que lo no sé qué. Pero al gobierno de Peña Nieto, la verdad... Va mal, de mal en peor, se les escapa el capo, entonces toda la seguridad... ¿Cuánto tiene apoyo a esta altura? Uy, está súper mala, y 2 millones de nuevos pobres, fíjate, en México ponen en duda las promesas de Peña y Nieto. ¿Te acuerdas que comenzó como avión diciendo que iba a reformular toda la industria del petróleo, abrirla, y se le fue para abajo el petróleo? Eso pasa cuando anuncia que puede hacer todo a la vez. Mi abuelita me enseñó hace muchos años que para cortarle la cola al perro había que cortársela a pedacitos. Si tú le cortabas la cola al perro de una, matabas al perro. El que venga al sayo que se le ponga. Bueno, estoy viendo aquí a ver si había algo sobre la popularidad de Peña Nieto. La verdad, no tengo acá el dato, pero se lo vamos a dar a nuestros auditores. No quiero decir un dato que no sea el correspondiente, pero la verdad que se ha generado muchas dudas con respecto al gobierno de Peña Nieto, sobre todo en el tema de seguridad. Y también en el tema relativo, ¿no es cierto?, a qué va a pasar o qué ha pasado con esta apertura de lo que es la industria energética. Así es. Peña Nieto llegó como caballo inglés y a esta altura va como jamelgo. Que, digamos, yo prefiero caballitos así de batalla que trotan. Mira, aquí hay una noticia que salió recién y que tiene que ver con la reforma tributaria, que sale unas declaraciones. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reveló que el Ejecutivo decidirá la próxima semana si se requiere o no enviar un proyecto de ley para realizar los ajustes a la reforma tributaria con el fin de garantizar su adecuada implementación. ¿Te acuerdas que en algún minuto se dijo solamente que se iba a adecuar la implementación con las circulares? No se pudo solucionar con las circulares. Me dijo un experto que con las circulares no alcanzaba y por lo tanto tenía que haber un cambio de ley. Y que parece que eso es lo que se va a hacer. Estaba leyendo ahí que un parlamentario hablaba de una ley corta. Que las leyes cortas al final terminan largas, pero esto no se arregla con circulares, se arregla con alguna ley. Vamos a ver qué pasa con respecto, no alcanzamos a hablar sobre la reforma laboral que ha seguido generando, ¿no es cierto?, mientras se discute. Bastante ruido y es uno de los... Y tenemos que hablar de China también. Elementos de... Tenemos que hablar de China. Es demasiado importante. Próxima semana, de todas maneras. ¿Tú no vas a estar? Sí voy a estar. ¿Cómo que no voy a estar? Sí va a estar. No, sí voy a estar. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado. Nada, cariños a todos y todas. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Si los grandes artistas y genios de la historia empezaron con un quiero, ¿qué te detiene a ti? Si quieres crear, experimentar, innovar, inspirar, si quieres transformar y quieres sorprender, hazlo. En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Que tú quiero termina con un puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.